Ok, entonces esas serían las habilidades que vamos a ver. Y bueno, vamos a empezar entonces a repasar un poco de lo que es el concepto clásico de la probabilidad. Básicamente, vamos a repasar un poco lo que es el espacio muestral y la definición laplaciana de la probabilidad, que es el concepto o la forma clásica de calcular una probabilidad de manera, pues, teórica, por decirlo así. Entonces, eh, vamos a ver si alguno se recordará de qué es un espacio muestral. Básicamente, un espacio muestral es cada uno de de los posibles resultados de un experimento. ¿A qué se refiere un experimento? Por ejemplo, un experimento puede ser el lanzamiento de un dado. Cuando nosotros jugamos, no sé, algún juego que implique tirar los dados, nosotros lo tiramos para ver qué resultado sale, en teoría no sabemos. Entonces, un experimento podría ser el lanzamiento de un dado, el lanzamiento de una moneda, por ejemplo, a ver si sale cara o escudo. ¿Ok? Entonces, vean que el espacio muestral es uno de los posibles resultados de ese experimento. ¿Ok? Pero ¿cuál experimento? El que ustedes quieran, mientras sea aleatorio. ¿Ok? Entonces, antes de ver qué es el espacio muestral, cada uno de los posibles resultados se le va a llamar punto muestral. Por ejemplo, un punto muestral al lanzar un dado es que salga el 1. O sea, el 1 es un punto muestral. O que usted lanza el dado y le sale el 6. El 6 es un punto muestral. Ahora, el conjunto de todos los puntos muestrales, es decir, todos los posibles resultados, es conocido como el espacio muestral. Es decir, el espacio muestral es todas las posibles o los posibles resultados de realizar un experimento. Por ejemplo, el espacio muestral de lanzamiento de un dado sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, porque son las caras que tiene. Esos son todos los posibles resultados al lanzar un dado. Entonces, por eso ese va a ser el espacio muestral. ¿Ok? ¿Qué más dice por acá? Cuando consideramos algunos puntos muestrales, tendremos un evento. Es decir, un evento es un subconjunto del espacio muestral. ¿Ok? Pues acá, la palabra evento, vamos a poner otro color, evento, es muy importante. ¿Por qué? Porque un evento, por ejemplo, puede ser que yo tire un dado y me salga un número mayor a 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería ese evento? Ese evento sería que salga el 4, que salga el 5, que salga el 6. ¿Lo ven? Otro posible evento es que me salga un número impar al lanzar un dado. Es un ejemplo, ¿verdad? Si nosotros lanzamos un dado, ¿cuáles son los posibles resultados que sean impares? El 1, el 3, el 5, ¿verdad? Entonces, ven que son 3 puntos muestrales, el 1, el 3 y el 5. Entonces, esos 3 puntos muestrales son un subconjunto del espacio muestral al que le vamos a llamar evento. ¿Ok? Ven que dice que es un subconjunto del espacio muestral. Luego, un espacio muestral U es el conjunto de posibles resultados de un experimento y cada uno de estos resulta que es un punto muestral. Y un evento es un subconjunto. Es exactamente lo mismo que dice ese último párrafo. ¿Alguno tiene alguna dudilla por ahí hasta ahora? ¿De qué será un espacio muestral? ¿Alguno tendrá alguna duda? ¿O seguimos viendo la definición de la probabilidad? Ok, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a ver la definición laplaciana, que es sumamente sencillo, ¿ok? Es demasiado, demasiado sencilla. Dice que en primera instancia supondremos que todos los puntos muestrales son equiprobables. ¿Qué quiere decir eso? Que son que los puntos muestrales sean equiprobables. Me quedo con el lanzamiento de un dado porque creo que todos hemos lanzado un dado alguna vez. Cuando decimos equiprobables, quiere decir que, por ejemplo, en la cara del dado, solo una cara tiene el número 1, solo una cara tiene el número 2, solo una cara tiene el número 3, y así todos, ¿verdad? Quiere decir que todos tienen la misma probabilidad de salir. ¿Qué pasaría si un dado tenga dos caras con el número 1? Quiere decir que tiene más probabilidad porque si sale cualquiera de las dos caras, como resultado vamos a obtener el 1.
Eso significa que ya no es equiprobable. Equiprobable es que todos los puntos muestrales tengan la misma probabilidad de salir. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, tenemos la misma probabilidad de que salga una cara y que salga escudo, ¿verdad? Porque solo tenemos dos opciones. ¿Ok? Entonces, eso, la cara y el escudo de la moneda serían puntos muestrales equiprobables, es decir, que tienen la misma probabilidad de salir. ¿Ok? Ahora, es decir, que ninguno tiene más oportunidad que el otro, ¿verdad? Es lo que les decía. De esta manera definiremos la probabilidad de un evento como la razón entre el número de observaciones favorables. Ok, la razón, vamos a hablar de una razón como una división. Ok, una división entre quién? Entre el número de observaciones favorables, ok, y el número de observaciones totales. ¿A qué se refiere el número de observaciones favorables? El número de opciones favorables se refiere a, por ejemplo, que yo juegue digamos, si yo estoy jugando algún juego, a la redundancia, yo lanzo el dado y qué sé yo gano el juego, por ejemplo, si me sale un número par, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ganar el juego? Pues para ganar el juego tengo que sacar un número par. Entonces, de las 6 opciones que tenemos, ¿verdad? Para ganar, está el 2, el 4 y el 6. Es decir, tenemos tres números favorables, ¿ok? Entonces va a ser 3 entre el número de observaciones totales, pero ¿cuáles son todos los posibles resultados? Sería 6. Entonces, básicamente, por ejemplo, si me quedo con el lanzamiento de un dado, vamos a escribirlo por acá, como ejemplo, lanzamos un dado y gano. Si sale, si sale par, entonces, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad A, digamos, de el evento A que sea, bueno, como el evento G que sea G de ganar, ¿ok? Va a ser ¿quién? Lo que dice por acá, el número de observaciones favorables, ¿lo ven? ¿Cuál sería el número de favorables? Por ejemplo, si sale par, tendríamos 3 pares, ¿verdad? Porque el dado tiene 6 caras. 3 de esas 6 caras son pares, pero ¿cuántas son en total? En total son 6. ¿Ok? Resulta que entonces la probabilidad de que yo gane es de quién? 6 entre 3 es un medio. ¿Lo ven? Entonces, ven que en la parte de arriba, por eso dice que la razón es la división entre el número de observaciones favorables y el número de observaciones totales. ¿Lo ven? Entonces, la probabilidad se calcula así. Muy bien. Pues bueno, vamos a refrescar ahora más adelante un poquito esto, cómo se calcula la probabilidad laplaciana, ¿ok? Que es esta que está por acá. Ven que es muy sencillo, es dividir lo que a mí me conviene, dividido entre el total de todos los posibles casos. Es decir, el número de puntos muestrales que hay. ¿Ok? Entonces, bueno, para responder un poquito la habilidad número 1 que les enseñé al principio, vamos a hacer esta actividad. La idea es que la leamos y cada uno en sus casas intente, pues, razonar un poco, ¿verdad? La idea no es ahí quedarse viendo la pantalla. La idea es razonar un poquito, igual si alguno quiere hablar con toda confianza puede prender el micrófono. Entonces, dice que hay que identificar cuáles de los siguientes eventos no pueden ser determinados por la probabilidad empleando el concepto clásico. Ya vimos cuál es el concepto clásico. El número de favorables dividido entre el número de totales. ¿Ok? Entonces, vean qué curioso esto que está por acá. Vean el caso número 1. El caso número A. Una persona se dirige a un supermercado a comprar un litro de aceite. ¿Ok? Y aunque el contenido del recipiente sea de 100 mililitros, se tiene la duda de que efectivamente estos recipientes tengan esa cantidad. Es decir, puede ser que tenga un poquito menos o que tenga un poquito más, ¿verdad? No exactamente los 100 mililitros. Por lo que por lo que se desea determinar la probabilidad de que el recipiente tenga menos de un litro, tal como lo dice la etiqueta. ¿Cómo se podría enfrentar este problema? ¿Ok?
¿Cómo podríamos hacerlo? O más así, más sencillo todavía, la pregunta que viene al inicio, ¿cuál es? Básicamente lo que tenemos que hacer es identificar cuáles de los siguientes eventos no se pueden determinar con la probabilidad empleando el concepto clásico. ¿Ok? ¿Será que yo puedo calcular, ok? ¿Será que yo puedo calcular esa probabilidad con el concepto clásico? Si quieren, vean el problema con paciencia, que no se preocupen. La idea es que razonen un poquito, cada uno ahí en sus casas, razonen un poquito acerca del problema, ¿verdad? Tampoco vamos a durar 5 minutos, pero sí quiero que lo lean y razonen un poco. Ok, entonces vean, les voy a explicar una cosita. Bueno, o aclarar mejor. Si yo voy a calcular una probabilidad, ¿verdad? Una probabilidad P de un evento, yo necesito el número de casos favorables. Favorables, ¿ok? Y ocupo también el número de casos totales, es decir, el número de elementos del espacio muestral. Ahora, teniendo esto claro, podré yo saber cuántos casos son favorables y cuántos son el número de casos totales en este ejemplo. Veamos que el caso favorable sería que la probabilidad de que el recipiente tenga menos de 1 litro. ¿Ok? Ese sería el número de casos favorables. Y el número de casos totales es pues que pues todos los litros de aceite. Entonces, ¿qué es el dilema en este problema o esta situación para calcular esta probabilidad? Resulta que no la podemos calcular con la probabilidad clásica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el número de casos favorables y el número de casos totales, imagínense que deberíamos de tener todas las botellas eh, existentes para poder ver y medirlas todas, a ver si tienen más de 1000 mililitros o menos de 1000 mililitros. ¿Ok? Es decir, nosotros podríamos tomar una muestra, por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy ahí a Marcipalí, voy a tomar una muestra de 100 botellas de aceite, 100 botellas. ¿Ok? De esas 100 botellas a todas las voy a revisar, entonces voy a calcular una aproximación de la probabilidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de esas 100 botellas, 30 tenían menos de 1 litro. ¿Ok? De 100. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esas 100 botellas va siendo una muestra. ¿Ok? Es una aproximación de la probabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad como tal, yo debería de tener el número de casos favorables y el número de casos totales, pero eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque yo debería de tener todas las botellas producidas, ¿verdad? No sé, que son de cierta marca, para poder y revisarlas todas. ¿Ok? Entonces, eso no se puede. Entonces, básicamente, aquí podemos emplear el concepto clásico de la probabilidad, sí, pero como una aproximación. ¿Ok? ¿Por qué con los dados no pasa eso? Porque con los dados nosotros sabemos todos los posibles resultados. ¿Ok? En este ejemplo de acá, nosotros no tenemos todas las botellas de aceite para poder medirlas. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque ya algunas las habrán vendido, otras pues estarán en cajas o otras ni siquiera las han hecho. Entonces, bueno, pues es muy difícil de saber si a la hora de comprar una botella vamos a tener menos de 100 mililitros. Por eso lo que se hace es una aproximación. Entonces, por ejemplo, si 30 tienen menos de 1 litro y yo hago 30 dividido entre 100, eso me va a dar, que es aproximadamente, ¿no? Es aproximadamente
0.3, ¿ok? ¿Sí? Es decir, la probabilidad de que eso ocurra, hablando en porcentaje, sería del 30%, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí la pregunta, digamos, principal de este enunciado, ¿cómo se podría enfrentar este problema? Pues la idea sería tomar una muestra, ¿verdad? De la máxima cantidad de botellas y poder calcular una aproximación de la probabilidad. ¿Por qué una aproximación? Les repito, porque no tenemos el número de casos totales, es decir, no tenemos todas las botellas de aceite. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo fui al Maxipali de, no sé, de San José a uno, puede ser que en los otros lugares donde los venden hayan otro montón de botellas, imagínense. Entonces tendría que recoger todas las botellas habidas por haber para poder calcular una aproximación, para poder calcular la probabilidad exacta. Pero, por ejemplo, si yo llego y saco 100 botellas, entonces voy a calcular una aproximación de esa probabilidad, que como les di el ejemplo, digamos que 30 salieron menos de un litro, entonces decimos que 30% es la probabilidad de que ese evento ocurra, o la aproximación de ese evento. ¿Ok? Ahora vamos con el número 2. Dice que existe la creencia entre la población que en un embarazo cualquiera es igualmente probable que la criatura sea niño o que sea niña. ¿Ok? No obstante, los datos indican que en una población hay más mujeres que hombres. ¿Ok? Entonces la creencia es que es la misma probabilidad de que sea niño o niña, pero los datos y los censos dicen que hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿cómo comprobar si es efectivamente son igualmente probables? ¿Qué pensarían ahí? Si quiero que lo mediten un poco. ¿Cómo comprobar si es efectivamente, si son probables? Y también, ¿verdad? Lo que dice, identificar si ese evento se puede determinar con la probabilidad clásica, ¿verdad? Con el concepto clásico de la probabilidad. Entonces, léanlo ahí con paciencia, piénsenlo bien, intenten llegar a una conclusión, ¿verdad? Si no llegan a ninguna, no se preocupen, ahorita vamos a ver qué conclusión puedo llegar yo y de ahí ustedes, bueno, harán conexiones con la conclusión que ustedes llegaron. A mí me gustaría escucharlos también, ya va la última clase y ya unos poquitos. Entonces, ahí, si alguno quiere darme alguna conclusión o cómo podríamos comprobar eso, lo escucho, ¿verdad? Si no, no se preocupen. Ok, entonces veamos ok, la creencia es que, pues, es la misma probabilidad de que salga hombre o de que sea mujer. Entonces, claramente, acá digamos que podemos tener tal vez las cifras exactas de toda la población mundial, de alguna forma. Ok, tal vez eso exista. Ahora, si no, Tiene que parar el más asombroso. si no, me disculpen, es que me asusté con ese micrófono. Si no, básicamente lo que podríamos también es tener una muestra, ¿ok? Por ejemplo, eh, no sé, digamos que de 1000 personas, ¿verdad? Qué sé yo, todas las personas, no sé si todos los que están acá en la clase son de Cartago, pero bueno, supongamos que escogemos a toda la población de Cartago, que ahorita no tengo el dato exacto, pero digamos que
una cifra ahí, ¿verdad? Al bate, por decirlo así. Vamos para el ejemplo. Digamos que el número de casos totales o el número de nacimientos que han habido, digamos, sea de 10.000 personas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, resulta que cómo puedo comprobar si son igualmente probables. Entonces, sí, bueno, ahora esto. Por ejemplo, voy a calcular, voy a escribirlo así mejor. Por ejemplo, de 100 personas, de 1000 personas, de 10.000 personas, pongamos, sí, casi siempre más mujeres, digamos que 5.000, eh, 51.000 sean mujeres, y 49.000 sean hombres, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dicen, que los datos indican que la población hay más mujeres que hombres, no nos dicen cuánto, ¿verdad? Aquí estamos dando un ejemplo. Entonces, estos serían las mujeres y esos serían los hombres. Entonces, ¿cómo podríamos emplear la probabilidad clásica? ¿Ok? Entonces, vamos a calcular dos probabilidades. Vamos a calcular la probabilidad de que a la hora de dar a luz sea un hombre, ¿verdad? Que cómo la calcularíamos. Serían los casos favorables, que son 49.000, ¿verdad? Dividido entre 10.000, ¿sí? Entre son la muestra que nosotros tomamos, por ejemplo. ¿Y eso cuánto nos dará? Ahí si alguno lo puede hacer. Y también podemos calcular la probabilidad de que sea mujer, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Los casos favorables es que si son 51.000 personas, que han nacido, bueno, 51.000 mujeres, de la muestra que son 10.000. Muchas gracias, Juan Pablo, 4.9. Y acá entonces tendríamos ¿cuánto? 5.1. Entonces, si ustedes ven, vamos a hacer una cosita, nada más. Nada más bien ver una cosita. Ok, entonces, si aquí me falta un cero, perdón. No hay problema, aquí me falta un cero. Acá me falta un cero, eran 10.000 personas. Vamos ahí. Entonces ahora sí, no es 4.9, sino es 0.49. Ahí me disculpo. Entonces acá sería 0.49, que sería 0.51. Entonces, digamos que de esa muestra, pues podemos comprobar, ¿verdad? Con la probabilidad clásica que no son, ¿verdad? No son igualmente probables. ¿Por qué? Porque de que nazca hombre, por ejemplo, nos dio ¿cuánto? Nos dio 0.49. Y de que salga mujer nos dio ¿cuánto? Dio 0.51. Entonces, tomar una muestra podría servir para comprobar que no son igualmente probables. ¿Ok? Vean que la pregunta dice cómo comprobar si efectivamente son igualmente probables. Entonces, una forma de comprobarlo, ¿verdad? Sería tomando una muestra lo más grande posible y ver que esas probabilidades no son iguales. Si hubieran sido iguales, ¿verdad? Si las mujeres y los hombres tuvieran la misma probabilidad bueno, al nacer, lo que pasaría es que en las dos debería haber dado 0.5, ¿ok? Pero no. Entonces, como no nos dio 0.5 en los dos, es decir, no tienen la misma probabilidad, entonces decimos que no son, efectivamente no son igualmente probables, ¿ok? Por algo, entonces los datos indican que la población hay más mujeres que hombres. ¿Lo ven? Entonces, esa es una forma, ¿verdad?, de aproximar una probabilidad.
¿Por qué les hablo de aproximar? Básicamente les hablo de aproximar porque no estoy tomando los datos de toda la población del mundo. Estoy tomando los datos de 10.000 personas, 100.000 personas, perdón, que digamos que sean toda la gente que no se vive en Cartago. ¿Ok? Entonces, de esa forma, yo puedo aproximar la probabilidad de que al nacer eh, nazca un hombre o nazca una mujer, que en realidad va a estar muy parecido, ¿verdad? Pero no son igualmente probables. ¿Por qué? Porque los datos nos indican, o con la probabilidad clásica de los datos que tenemos, podemos comprobar que la probabilidad de una muestra muy grande, pues no es igual. ¿Ok? Entonces eso es lo que podríamos decir. Igual si alguno tiene otra conclusión, ¿verdad? Que pudo haber llegado tal vez con los conocimientos que tuvieron el año pasado, igual la puede decir con toda confianza. Ok, entonces, vamos a ver el último caso, ¿verdad? De esta parte. Recuerden que la premisa es identifique en cuáles de los siguientes eventos no se puede determinar la probabilidad empleando el concepto clásico. Ok, ya vimos que en estas dos, pues podemos aplicarlo como una aproximación, ok, pero en ninguno de los dos casos podemos aplicarlo eh, como como un dato exacto, ¿verdad? De la probabilidad. Pues hasta el momento ninguno de los dos. Ahora tenemos el caso número C. Dice que se ha afirmado que la probabilidad de que una persona fumadora muera de una enfermedad asociada al consumo de cigarro es de aproximadamente un medio. ¿De qué manera se podría estimar dicha probabilidad? Entonces ahí pueden leerlo otra vez y quiero que lo piensen. Piensen si esto podemos calcular eso con la probabilidad clásica y también de qué manera podríamos estimar dicha probabilidad, cómo podríamos estimarla. Ven que la pregunta cambia un poquito, ya que la probabilidad nos la dan. ¿Sí? La probabilidad de que una persona muera si consume cigarro por una enfermedad asociada es de un medio, es decir, de uno entre dos. Pero la pregunta es cómo puedo aproximar ese uno entre dos. Entonces, ahí pueden pensarlo un poquito. Vean que eso es un simple análisis, ¿verdad? No es nada concreto, no es que me tienen que dar un número ni nada, simplemente un análisis de cómo podrían interpretar, o en este caso, cómo podrían estimar dicha probabilidad. Ok. Por ejemplo, eh, si yo sé que la probabilidad, una probabilidad P, de que una persona muera, vamos a ponerle M, ¿verdad? De morir por el consumo de cigarro o de una enfermedad asociada, yo ya sé que es de un medio. ¿Qué significa un medio? Bueno, sabemos que un medio es aproximadamente ¿cuánto? Aproximadamente 0, bueno, o es, mejor dicho, es 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Una forma de calcularla, ¿cuál sería? Ver el total de personas, sería quién, el total de personas que mueren, ¿verdad? Por, por fumar, ujú, de una enfermedad asociada dividido entre ¿cuánto? Dividido entre, bueno, es que acá tendría que especificar. Mueren por fumar, bueno, pongámoslo así. Mueren, pongámoslo así, mueren con enfermedad asociada, pongámoslo así.
¿Qué es lo que me están preguntando? Enfermedad asociada, ¿ok? Ese es un número de personas que se mueren por una enfermedad asociada al consumo de cigarro, ¿ok? ¿Y eso cómo lo dividiríamos? ¿Quién sería el total? Sería el número de personas, ajá, el número de personas que se murieron, pero no necesariamente, o se murieron, y los cuales fumaban tabaco. Es decir, por ejemplo, hubieron personas que, no sé, digamos, fumaban tabaco y se murieron porque los atropellaron o porque les dio un infarto, o no sé, porque, ok, quedémonos con que los atropellaron, que no tenía nada que ver con que haya fumado tabaco. Entonces, la manera de estimar dicha probabilidad sería entonces ver el número total de personas que murieron y que fumaban, ¿verdad? Y también ver el número de personas que se murieron, pero de una enfermedad asociada al consumo de tabaco. ¿Lo ven? Entonces, esta sería una forma, ¿verdad?, de aproximar o estimar dicha probabilidad. Vamos a lo mismo. Por ejemplo, digamos que de 100 personas, ¿verdad?, que murieron y que fumaban tabaco, digamos que 50 se murieron de una enfermedad asociada al consumo de tabaco. ¿Qué quiere decir eso? Que este caso tiene sentido al ejemplo. ¿Por qué? Aquí lo abro un poquito. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es 50 entre 100? Es decir, un medio. ¿Lo ven? Esa es la probabilidad que me dice el ejemplo. Otro caso también puede ser, no sé, que o sea, la mitad de las personas que se murieron y consumían tabaco fueron por enfermedades asociadas. Por ejemplo, otro número, no sé, de 2000 personas, si la probabilidad es un medio, quiere decir que la mitad se murieron. ¿Cuánto es la mitad? La mitad es 1000. Si ustedes hacen 1000 entre 2000, esto les va a dar un medio. Esa es una forma de interpretar, ¿verdad? O una forma de estimar por qué y la probabilidad es de un medio o cómo poder calcularla. ¿Ok? Entonces, ahí espero que llegue a una conclusión más o menos parecida. Pero lo importante acá en la pregunta es esto que está por aquí, ¿verdad? Voy a subrayarlo, esto que está por acá. ¿Sí? Esa sería la forma de estimar, sería el número de personas que se murieron de una enfermedad asociada entre el número de personas que murieron y fumaban. Pero, ¿verdad? Claramente no todas se murieron pues, de una enfermedad asociada. Es un medio, lo que me indica es eso, que la mitad sí se murieron de una enfermedad asociada. ¿Ok? Entonces, bueno, ese será el análisis más o menos para la habilidad número 1 que íbamos a ver hoy. Ahora vamos a pasar un poco a lo que es la probabilidad frecuencial como tal y vamos a tener un pequeño ejemplo, una pequeña actividad, mejor dicho. Dice que para saber quién inicia un juego, ¿verdad? Belarmino y Florinda lanzan una moneda al aire, ¿verdad? Vamos que son dos hermanos, ¿verdad? Que quieren ver, no sé, quién usa primero el play, yo no sé, ¿verdad? En la casa. Entonces lanzan una moneda a ver quién gana, ¿verdad? Ella dice, ¿verdad? Que saldrá Corona. Y en efecto sale Corona. Pero Belarmino, perdón, qué nombre más raro, no está convencido y pide volver a lanzar la moneda. Resulta que lanza la moneda, lanza 4 veces la moneda y las 4 veces sale Corona. Es decir, las 4 veces que la lanzó, gana Florinda. Supone que Florinda hace trampa, ¿ok? Puesto que la probabilidad de que salga escudo debe ser de un medio. Y eso no se ve reflejado en el experimento, ¿ok? ¿Por qué se dice? Bueno, ya lo vamos a ver ahí. Para ello, lanza una moneda al aire unas veces y vaya documentando el resultado. Entonces, vean, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? De unos, vamos a ver, de unos 10 minutos, ¿ok? En donde yo quiero que ustedes hagan esta actividad, ¿ok? Ahora recuerden una cosa muy importante. Eh, lo ideal acá es que cada quien en sus casas reflexione e intente participar,
¿Por qué? Porque vean que eso de la virtualidad va para largo, ¿ok? Entonces, lo ideal o lo que los profesores esperaríamos es que ustedes, pues, aunque sean sus casas, puedan realizar las actividades a conciencia, ¿verdad? Porque, bueno, así es como intentamos, ¿verdad? A partir de la experimentación de que ustedes aprendan. ¿Qué es lo que pasa con el proceso de aprendizaje si estas actividades no se realizan? Pues se va a ver pues, carecido, ¿verdad? Y no van a aprender tanto. Entonces ahí, ¿verdad? Para que ya se haga conciencia, ¿verdad? Y ya se están acostumbrando porque pues posible este año sigamos con las clases virtuales. Entonces, para que tomen conciencia y ojalá puedan hacer la actividad. Entonces la actividad es esa, que ustedes vayan lanzando 10 monedas, perdón, busquen una moneda en su casa y la lancen 10 veces. Entonces, por ejemplo, yo voy a lanzar la moneda 10 veces y 7 de esos 10 lanzamientos, digamos que 7 me salieron escudos, ¿verdad? Entonces, el número de veces que cada escudo es 7 dividido entre el total de lanzamientos que es 10. Y así voy a completar la tabla. Por ejemplo, después lancé la moneda 20 veces y no sé, me dio que 11, 12 veces salió escudo, pero a veces sería 12 entre 20 y eso vamos a ver cuánto es. ¿Ok? Entonces ahí, en sus casos, buscan una monedilla y empiecen a lanzar. Primero la lanzan 10 veces y ven cómo les va. Luego la lanzan 20 veces y ven cómo les va. Luego la lanzan 30 veces y ven cómo les va. Luego la lanzan 40 y así. De esos lanzamientos vamos a ver cuáles me salen escudo y lo vamos a dividir entre el total de lanzamientos. Entonces ahí les voy a dar chance para que lo intenten, ¿verdad? Para que realicen el experimento. Y el evento, en este caso, es que salga escudo a la hora de lanzar la moneda. Ok, entonces voy a darles unos minutos. A las 4:45, esos 5 minutos, rellenamos la tablilla. Yo la voy a lanzar también.
Ok, bueno, a mí ya me dio chance. Vamos a ver. Entonces, de los 10 lanzamientos que hice, resulta que 6 me salieron escudo. Ok. Entonces, el número de veces entre el total de lanzamientos que me salió escudo, ¿verdad? Sería 6 entre 10, que eso es básicamente ¿cuánto? 6 entre 10 va a ser 0.6. Luego, los 20 lanzamientos que hice, 9 me salieron escudo. Entonces sería 9 entre 20. ¿Cuánto sería 9 entre 20? Vamos a ver, 9 entre 20. Sería 0.45. ¿Mm? Cuando hice los 30 lanzamientos, me salieron que 17 fueron escudos. Y luego 17 entre 20. ¿Y eso es cuánto? Vamos a ver cuánto es 17. Perdón, aquí sería entre 30, perdón. 17 dividido entre 30 me va a dar 0.56. De los 40 lanzamientos, 22 me salieron escudos. Entonces yo hago 22 entre 40, eso me va a dar 0.55. Y por ejemplo, de los 50 lanzamientos, me salieron 26 escudos. Entonces tengo 26 entre 50, que eso es aproximadamente 26 entre 50 es 0.52. Entonces, esos son mis datos, ok. Ustedes espero no haber tenido datos diferentes. Ahora, veamos que eh, ahora si calculamos la probabilidad clásica de lanzamiento de una moneda, ustedes saben que el espacio muestral E, ¿cuál es? Es que salga cara o que salga escudo, ok. Es el espacio muestral. Entonces, la probabilidad de que salga el escudo, ¿verdad? Que lo vamos a llamar E, ¿qué va a ser? Va a ser, la probabilidad va a ser, o los casos favorables es que salga escudo. ¿Cuántos números es? ¿Cuántos escudos hay? Pues hay un escudo. ¿De cuántos casos posibles? Pues de 2 casos posibles. Entonces eso quiere decir que es 0.5. ¿Ok? Es decir, la probabilidad clásica nos dice que hay la misma probabilidad de que salga escudo o que salga cara. Por lo tanto, aquí vemos que pues Florinda no está haciendo trampa, ¿ok? ¿Hace trampa? No, no hace trampa. Ni modo. Que la moneda es una moneda legal, es decir, que un lado tiene la cara y el otro tiene el escudo, pues no hay ninguna trampa. ¿Ok? Y vemos también que eh, pues el hermano Belarmino tiene la razón, la probabilidad es de un medio. Ahora, ¿qué quiero que ustedes noten? Porque yo les puse en lanzar una moneda, ojalá lo hagan a conciencia, o si no lo hicieron, ojalá lo puedan hacer. Si nosotros empezamos a lanzar una moneda, vemos que las probabilidades no son exactas. ¿Ven? 0.6, 0.45, 0.56, 0.55, 0.52. Resulta que rondan el 0.5, pero no es exacto, ¿ok? No es exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando la probabilidad frecuencial. Vean que aquí estamos en probabilidad frecuencial, ¿ok? Estamos haciendo una muestra, ¿verdad? Del experimento, según la frecuencia de los resultados que tengamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes ven, o si esto ustedes lo hacen, entre más lanzamientos hagan, la probabilidad más se va a acercar a la que es. Vean, por ejemplo, los 50 lanzamientos, ya llegué a 0.52. 0.52 está más cerca del 0.6 que obtuve al principio, o el 0.45, o el 0.56, o el 0.55. Es decir, entre más lanzamientos hagamos, el resultado se va a aproximar más a la probabilidad clásica, a la probabilidad de Laplace. ¿Ok? Esto es lo que conocemos o lo que ustedes van a ver este año más a fondo como la ley de los grandes números. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo ya que ya no hago 50 lanzamientos, sino que yo hago 100 lanzamientos, eso en teoría la probabilidad se debería acercar
más a 0.5. Más aún, si yo en vez de 100 lanzamientos hago 1000 lanzamientos. Si yo hago 1000 lanzamientos, voy a tener una mejor aproximación a esta probabilidad clásica. Y ahí en adelante, si ya no hago 1000, sino hago 10.000 lanzamientos o 100.000 lanzamientos de la moneda, pues ahí voy a obtener una probabilidad más exacta o más similar a la probabilidad clásica. ¿Ok? Y incluso eso se puede hacer con algunos software como Excel. Ahorita no lo vamos a hacer pues por cuestión de tiempo, pero que ahí pueden ponerse a investigar un poco la ley de los grandes números. Entonces, eso quiere decir que, ¿verdad? Bueno, vamos a leer esto que está aquí. Entre más veces se realice el experimento, más cerca estaremos de obtener el resultado esperado. ¿Que ¿Cuál era el resultado esperado de un principio? Pues era un medio, ¿verdad? Ya sabemos que es un medio, ¿verdad? Muy fácil saber que tiene la misma probabilidad de que salga cara de que salga escudo. Sin embargo, cabe la posibilidad de que lancemos la moneda 4 veces y que en esas 4 veces nos salga escudo. ¿Por qué no? ¿Ok? Cabe esa posibilidad. Ahora, al lanzar una moneda balanceada, quiere decir una moneda que, pues, que pese igual de ambas caras y demás, eh, escudo parece, perdón, al lanzar una moneda balanceada, escudo aparece tantas veces como corona, es decir, tienen la misma probabilidad. Esto es, en el fondo, lo que dice la probabilidad de que escudo es del 50%, al igual que la corona. Así, la frecuencia relativa de un evento son aproximaciones, que frecuencias relativas son aproximaciones de la probabilidad. Entonces, ¿cuáles son esas aproximaciones y esa frecuencia relativa? Pues son estos resultados que tenemos acá. ¿Lo ven? En rojo. Este que es 0.6, este 0.45, ¿no? Este es 0, ya lo moví todo. Este es 0.56, si lo ven ahí. Todos estos van a ser aproximaciones, ¿ok? Resulta que van a ser aproximaciones utilizando la frecuencia relativa. Vean que la frecuencia es eso, hacer experimentos varias veces a ver qué resultados obtenemos. ¿Qué más dice por acá? Y dice que a medida de que más repitamos el experimento, más veces estaremos más cerca del valor exacto de la probabilidad. ¿Cuál es el valor exacto? ¿Verdad? Es 0.5. Entonces, si yo hago el lanzamiento 10.000 veces, vamos a estar mucho más cerca de la probabilidad exacta que si lo lanzamos 10 veces. ¿Ok? Eso está comprobado, se llama la ley de. ¿Ok? Todos estos es importante que también lo puedan repasar un poquito después. Bueno, para ver qué hora es, vamos a hacer un receso. Entonces vamos a iniciar a las 4:50, a las 5, perdón. Entonces a las 5 volvemos, ¿ok?
Ok, vamos a continuar ya con la última parte de la clase, ya queda poquito, ya queda poquito, vamos a hacer esta actividad número 3, que ya para terminar el curso, ya casi que cargan los que se quedaron hasta el final. Entonces vamos a hacer esta actividad número 3. Dice lo siguiente, dice, diferentes estudios han demostrado que las madres que fuman cuando están embarazadas tienen una mayor probabilidad de tener hijos con bajo peso y por ende con mayor probabilidad tienen una mayor, eh, tienden a tener complicaciones de salud. ¿Ok? Ahora, dice que tomando como referencia la información del artículo Factores de riesgo en el bajo peso al nacer, publicado en la revista cubana de Medicina General de Inglaterra, ¿verdad? De julio-septiembre de 1995, seguidamente se simuló un escenario basado en esta relación con una muestra aleatoria de 100 partos. ¿Ok? Entonces ven lo que les decía. Aquí vamos a hacer una aproximación de probabilidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una muestra de 100 partos, ¿ok? O sea, de 100 personas, bueno, pues vamos a calcular una probabilidad, ¿verdad? Para asociar, bueno, asociando el bajo peso de los recién nacidos con el hecho de que sus madres fumaran durante el embarazo. ¿Ok? Entonces tenemos la siguiente tablita. En la siguiente tabla tenemos madres fumadoras, madres no fumadoras y el total, ¿verdad? Que son una muestra de 1000 partos. También tenemos los que sí tuvieron un bajo peso y los que no tuvieron un bajo peso al nacer. Ok, entonces, teniendo estos datos, ¿verdad? Tomando referencia a la información anterior, tenemos que estimar lo siguiente. La probabilidad de que una madre que fumó durante el embarazo tenga un niño con bajo peso. Ok, entonces vamos a calcular esa probabilidad. ¿Cómo calculamos la probabilidad? Sería el número de casos favorables. ¿Cuál sería el número de casos favorables? Pues serían la cantidad de niños con un bajo peso, ¿ok? De una madre que fumó. Si nosotros vemos y nos fijamos en la tablita, ese dato, ¿dónde estaría? Vemos que las fumadoras y que tuvieron un bajo peso del niño fueron 46, ¿ok? ¿Y cuántas eran las fumadoras? Las fumadoras eran 353. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos todas las madres que fumaron, fueron 353, pero de las que tuvieron un hijo o un niño con bajo peso, o una niña, ¿verdad? ¿Cuántos fueron? Fueron 46. Entonces vemos, tenemos el número de casos favorables y el número de casos totales. El número de casos favorables, en este caso, son los que tuvieron un niño con bajo peso y los casos totales fueron, bueno, pues todas las que fumaron, ¿ok? Si nosotros hacemos es una calculadora, resulta que sería, vamos a ver, 56 sería aproximadamente 0.12, perdón. ¿Ok? Eso sería la aproximación. La probabilidad es la probabilidad de que si una madre fuma durante el embarazo, su niño nazca con un bajo peso. Ahora, vamos con el otro. La probabilidad de que una madre no fumadora tenga un niño con bajo peso. Pues, ¿cómo hacemos esa probabilidad? Vamos a ver cuántos niños hubieron con bajo peso de madres no fumadoras. Entonces, vemos que las no fumadoras, las que sí tuvieron un bajo peso, el niño fueron 39 niños, ¿ok? Pero ¿cuántas madres no fumadoras había en total? Había en total 647. Entonces, los niños con bajo peso son los casos favorables, que fueron 39, y las madres no fumadoras, ¿cuántas fueron en total? Fueron 697, 47, perdón. Entonces, esta probabilidad sería aproximadamente ¿cuánto? Sería 39 entre 647, que eso es 0.06.
Entonces ya desde aquí podríamos hacer una comparación. Si ustedes ven, 0.12 es mucho mayor a 0.06, ¿ok? Ven cómo hay más probabilidad de que el niño nazca con bajo peso si la madre fumó, y hay menos probabilidad de que el niño nazca con bajo peso si la madre no fumó, ¿ok? Que también podemos deducir, ¿verdad? Que no importa si fume o no fume, hay una probabilidad de que el niño nazca con bajo peso, no simplemente es porque si fuma, nace con bajo peso, no. Vean que, digamos, de las fumadoras, 353, ¿verdad? 307 pues nacieron con buen peso, ¿verdad? Todas estas, aunque fumaron, tuvieron un hijo con buen peso, ¿ok? Pero aún así, vean los números. Y aquí podemos entrar en un análisis. Pero bueno, hasta el momento esas son las probabilidades. Ahora vamos con esta otra pregunta C, que dice, ¿cuántas veces es más probable que una mujer que fumó durante el embarazo tenga un niño con bajo peso respecto a quién? A una madre que no fumó en ese periodo. Entonces, si nosotros vemos, aquí lo que vamos a hacer es hacer una diferencia, ¿ok? ¿Una diferencia de qué? De probabilidades. Básicamente, vamos a hacer o tomar la probabilidad, ¿verdad? Para ver la diferencia, ¿ok? Sí, ver qué tanto es más probable que una mujer que fumó tenga un niño con bajo peso. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente, eh, tomamos la probabilidad de este, de, eh, vamos a verlo, vamos a tomar el total de los que nacieron con bajo peso, ¿ok? Y lo vamos a ver entre las que fumaron y las que no fumaron. Por ejemplo, la probabilidad de que una mujer cuando no fumó, vamos a ver aquí la probabilidad, esa probabilidad 1, va a ser de la mujer que fumó durante el embarazo y obtuvo un niño con bajo peso. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Sí, ¿cuánto nos dio? Nos dio 0.12. Luego la probabilidad de que, eh, 2, de que el niño naciera con bajo peso si la madre no fumó es de 0.06. Entonces, cuántas veces es más probable? Pues sería entonces cuántas veces es más probable. O sea, la diferencia entre ambas probabilidades. La diferencia podríamos verlo entonces como 0.12 menos 0.06. ¿Ok? ¿Y cuánto es eso? Hacemos en la calculadora. 0.12 menos 0.06. Eso es aproximadamente. Es aproximadamente 0.06. Entonces, este es el resultado básicamente. 0.06. La pregunta es ¿cuántas veces es más probable? Pues es 0.6 más probable que el niño nazca con un bajo peso si fumó en el embarazo con respecto a las que no fumaron. ¿Ok? Entonces, esto es un pequeño análisis, ¿verdad? Da una muestra, ¿verdad? Del riesgo que pueden tener las madres al fumar durante el embarazo y que el niño nazca con un bajo peso. ¿Ok? Entonces, es 0.6 más probable que un niño nazca con bajo peso si fumó con respecto a las que no fumaron. Bueno, acá les puse una nota que a mí me pareció muy importante, y es que el valor de estas probabilidades corresponde a una aproximación, ¿verdad? Sujeta a una situación particular, ¿verdad? Pues no se puede aplicar aquí la definición clásica de la probabilidad. ¿Por qué no? Porque no conocemos el total de los números, ¿verdad? De los nacimientos de habidos por haber de toda la historia de toda la humanidad, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos haciendo es una muestra, ¿verdad? Es decir, aplicando la probabilidad frecuencial como una muestra. ¿Ok? Pues no se puede aplicar la definición de la probabilidad, sino que se aproxima por medio de la frecuencia relativa que ocurre de ocurrencias en el caso estudiado. No podemos calcular estas probabilidades como la del dado, que conocemos cuál es el espacio muestral,
y sabemos cuáles son los casos favorables. Acá no, aquí nos guindamos de la frecuencia relativa de ocurrencia, ¿verdad? Que en este caso fue como una población, ¿verdad? O una muestra de 100, de 1000 partos. ¿Lo ven? Entonces ahí nada más eso es para que vayan estableciendo o recordando, si es que lo vieron en algún momento, la diferencia entre la probabilidad clásica, ¿verdad? Con la plus y la probabilidad relativa. Y ya bueno, ya pues eso fue todo básicamente. Nada más vamos a ver esto, ya aquí no hay que hacer nada, es solo texto. Teníamos una habilidad que queríamos ver las propiedades de imposible, seguro y probable en la probabilidad frecuencial. Entonces, acá vamos a seguir igual, aunque sea probabilidad frecuencial, la probabilidad siempre será asignada entre un número entre 0 y 1, eso es muy importante, ¿ok? Donde 0 es que es imposible y donde 1 es seguro, ¿ok? ¿Qué es lo que dice acá? Por ejemplo, si la probabilidad de A es 0, decimos que el evento A es imposible y no sucederá. ¿Ok? Vean que, por ejemplo, acá en ninguno nos dio 0, nos dio 0.06, que está cerca de 0, pero aún así no es 0. Si esta probabilidad, por ejemplo, nos hubiera dado 0, quiere decir que pues no hay ninguna probabilidad, ¿verdad? O no es más veces probable, ¿verdad? Que el niño nazca con menos peso si la madre fumó, ¿ok? Pero si en algún caso la probabilidad es 0, decimos que el evento es imposible. Si en la probabilidad es igual a 1, vamos a decir que el evento es seguro, ¿verdad? Y en cualquier caso sucederá, ¿ok? Y si la probabilidad está entre 0 y 1, decimos que es posible o no se puede determinar si el suceso ocurrirá o no. ¿Ok? Que es lo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, acá la probabilidad de que una madre que fumó tenga un niño con bajo peso es de 0.12, pero no quiere decir pues, que el niño vaya a nacer o no con un bajo peso, simplemente es una probabilidad. Pues ya vimos que 46 nacieron con bajo peso y 307 no. ¿Ok? Sí, entonces esta cifra nos dice que decimos que es posible o no se puede determinar si sucederá. ¿Ok? Si en alguno de estos casos nos hubiera dado 0 o 1, pues ya decimos que es imposible o que siempre va a suceder. Entonces, estas leyes, estas propiedades van a aplicar también en la probabilidad frecuencial, ¿verdad? De ocurrencia, ¿verdad? De una muestra. Otra cosa, pues simple que podemos ver es que la probabilidad de que no ocurra es 1 menos P de A. ¿Por qué? Porque 1 es el total y si le resto la probabilidad de que ocurra, nos va a dar la probabilidad de que no ocurra. Ok, eso lo pueden ahí ver con más calma. Y bueno, ya aquí voy a hacer una nota, ¿verdad? De lo que es la ley de los grandes números, que dice que esta ley indica que la probabilidad de que ocurra un suceso es la constante a la cual se le aproxima la frecuencia relativa, cuando el experimento se repite muchísimas veces. Ok, que era lo que les decía con el dado, con el lanzamiento de la moneda. Ahora, en el mismo ejemplo, ¿verdad? Del lanzamiento de la moneda, considere los resultados de la siguiente tabla, en los que se aumenta la cantidad de veces se hace el experimento. En el ejemplo anterior, el máximo fueron 50, ¿ok? Pero, por ejemplo, de 50 lanzamientos, yo pude haber tenido solo 19 escudos. De 100 lanzamientos, pude haber tenido 50 escudos. De 200 lanzamientos, pude haber tenido 208 escudos. De 400, pude haber tenido 208. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, de 600, pude haber tenido 303 escudos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Resulta que entre más y más y más veces repite el experimento, vean lo que va pasando. Estas cifras se van acercando a qué? Wow, vea este ya se va acercando mucho a 0.5. ¿Lo ven? Es decir, entre más veces repitamos un experimento, sea el que sea, porque eso es una ley, ¿verdad? La ley de los grandes números. Entre más, quiere decir que posiblemente, por ejemplo, si yo el lanzamiento lo hago 10.000 veces, ¿ok? Puede ser que me salga, pero 1000 veces, me salga 500 veces escudo. Quiere decir que la probabilidad, ¿verdad? En este caso sería esa misma. La probabilidad sería 501 entre 100,
¿verdad? Eso es una suposición, ¿verdad? Pero es básicamente lo que ocurre. 3.000, perdón, es básicamente lo que ocurre. Entonces, 501 entre 1.000, pues básicamente es 0.501. Entonces, ven, esto ya es muy, muy aproximado, ¿verdad? A 0.5, ¿verdad? A un medio que sabemos que es la probabilidad de que salga escudo utilizando la probabilidad clásica y no la probabilidad frecuencial. Por ejemplo, este número de acá, lo que quiero que quede claro, este número de acá, al yo lanzar la moneda 1.000 veces, lo calculo como una probabilidad frecuencial y lo comparo también con la probabilidad clásica, que es la formulita, ¿verdad? La ley de Laplace. Entonces ven que entre más veces yo repito un experimento, más veces se me va a acercar esa probabilidad frecuencial a la probabilidad clásica que pude haber calculado con la ley de Laplace. Ok, pues sí, básicamente eso sería, nada más, quiero que le damos esto un poco acá que me pareció pues importante. Nada más recordar o recalcar la frecuencia relativa a una probabilidad que se define como la frecuencia de un evento, ok, al cociente que resulta de dividir el número de veces que sucedió el evento entre, ¿quién? El número total de veces que se repitió. Es decir, el número de veces que me salió escudo dividido entre el número de veces que lancé la moneda. ¿Ok? Bajo el supuesto de que cada repetición del experimento del evento A tienen distintas, tiene la misma probabilidad de ocurrir. ¿Ok? Tenemos la misma probabilidad de que salga cara o que salga escudo, ¿verdad? Si la moneda está balanceada. ¿Ok? Y bueno, ya es un dato, pues una nota ahí, que quería agregar. En el caso del lanzamiento de la moneda, se trabajó con una probabilidad frecuencial que está estrechamente relacionada a la ley de los grandes números. Cuando digo ley de los grandes números, aquí supuse, ¿verdad?, que un número grande pues iba a ser 600, pero ese número 600, por la ley de los grandes números, yo puedo, no sé, lanzar la moneda 1.000.000 de veces, ¿ok? Vean, a eso se refiere la ley de los grandes números, que yo la puedo lanzar tantas veces como quiera y entre más veces la lance, más me voy a acercar a la probabilidad clásica. Y básicamente, ya para terminar, esta teoría fue expresada por Aristóteles, ¿verdad? Hace aproximadamente 2.300 años, ¿verdad? A través de la frase, lo probable es aquello que ocurre diariamente. ¿Ven? Entonces vean que esto ya es un área de la matemática, la probabilidad, ¿verdad? Que ya viene trabajando, se viene trabajando hace muchos, muchos años por todos estos matemáticos, bueno, por el matemático griego Aristóteles, ¿verdad? Imagínense, hace 2.300 años, bueno, fue antes de Cristo, ¿verdad? 300 años antes de Cristo, aproximadamente. Eh, pues básicamente eso es la probabilidad frecuencial. Entonces, no sé si alguno tiene alguna tiene alguna dudilla, ¿verdad? Espero que eh, el curso les haya gustado y bueno, pues yo un placer haberles podido ayudar en algo, ¿verdad? Y bueno, también recalcar que eso es una ayuda, ¿verdad? De parte de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y también quería decirles, bueno, felicitarlos, ¿verdad? Nuevamente por el compromiso, ¿verdad? Y quería decirles que, bueno, por el mes, al menos por este mes y por el mes de marzo, yo voy a estar trabajando todavía como parte del TCU, ¿verdad? De TCU 715, Educación y Aprendizaje. Entonces, si alguno tiene alguna duda con alguna guía, con algún tema, o quiere que le ayude con alguna tarea, entonces con mucho gusto me pueden poner un mensaje y podemos hacer algún tipo de tutoría individual. Y eso sería, igual, si algún compañero ocupa ayuda en matemática, pues le pueden dar mi número. Al menos por estos 2 meses no va a haber ningún costo, ¿verdad? Porque va a ser parte del TCU. Entonces, para que aprovechen, chicos y chicas, y de eso sería, ¿verdad? Así terminaríamos el curso. Fue todo un placer trabajar con ustedes y felicitaciones por su compromiso. Espero que este año lectivo les vaya súper bien y tengan muchos éxitos y puedan pasar, pues, a un 10.º nivel. Igual, me despido y muchas gracias por participar y por la atención.